Pure evil came to the heart of our city. A New York City police officer and at least 3 other victims are dead after a shooting in a Manhattan office building yesterday evening. The police commissioner says 36-year-old fallen officer Didarul Islam was there working security. Officer Islam was married with 2 young boys, and his wife is pregnant with their 3rd child. He's a true blue New Yorker, not only in the uniform he wore, but in his spirit and energy of loving this city. The Park Avenue high-rise houses the offices of the NFL. It says one of its employees was seriously injured in the attack. An official with knowledge of the investigation says the suspect had a grievance with the Football League. Officials say he walked into the building carrying an M4 assault rifle. They say he opened fire in the lobby and on the 33rd floor and later died of an apparently self-inflicted wound. He wasn't there looking to kill people at random. He could have done that right on the streets of Midtown Manhattan with that rifle and taken a lot more lives. Identified the suspect as a 27-year-old from Las Vegas with a mental health history. They say he had a concealed carry license and no significant criminal record. Multiple agencies are investigating. Who went into that building intending to kill someone, and probably knowing he was not going to come out alive. Para muchos, considerado como el juicio del siglo en Colombia. El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Una imagen que quedará en la memoria y en los libros de historia del país, pues por primera vez un jefe de Estado se sentó en el banquillo de los acusados. Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha, no es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia. Se leyeron 1000 páginas que se tradujeron en 10 horas y media de una larga y extenuante audiencia para que la jueza Sandra Heredia anunciara el sentido de fallo en tan solo 34 segundos. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Alvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Frente a la decisión de la privación de la libertad del exmandatario, el Ministerio Público pidió a la juez que se otorgue la medida de casa por cárcel. En este sentido, como usted misma lo ha venido reseñando desde el inicio de esta diligencia a tempranas horas, el comportamiento del procesado ha sido el de su vinculación con el orden de la audiencia, ha participado de la gran mayoría de ellas. Así lo ha hecho de forma presencial y virtual, dadas las autorizaciones que usted misma ha concedido, y en relación con los presupuestos para que sea concedida la prisión domiciliaria, usted misma ha hecho alusión a que por el quantum de pena, que es el fijado en la ley, más no es el que efectivamente se imponga, se haría merecedor a esa privación en esas condiciones. Serio y atento hasta el final, el exmandatario estuvo presente. Incluso cuando se anunció que la sentencia la conocerá el país de manera pública este viernes 1 de agosto. Lionel Messi y su esposa Antonella Roccuzzo protagonizaron un divertido momento cuando la llamada Kiss Cam los captó en un concierto de Coldplay en Miami. La pareja fue ovacionada por varios segundos. El líder de Coldplay, Chris Martin, agradeció su presencia y dijo que ese día fue a verlos el mejor deportista de todos los tiempos. Well, Leo, my beautiful brother, you and your wife are looking so fine. Thanks for coming today to see our band play the #1 sports person of all time. El momento se da 2 semanas después de que la banda mostrara inadvertidamente a 2 altos ejecutivos de la compañía Astronomer abrazándose durante la interpretación de la Jumbotron Song. El video de ambos se viralizó rápidamente en línea y atrajo inmediatamente la atención sobre la compañía. Ambos ejecutivos ya renunciaron.